Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a la mesa redonda que hemos dedicado a los espacios de datos. Y bueno, creo que todos tenemos claro que los espacios de datos pues, hoy en día juegan un papel crucial, pues proporcionan normativas, infraestructuras que facilitan el intercambio de información de manera segura y eficiente. Y, bueno, pues a lo que nos afecta a las universidades, pues evidentemente no solamente potencia la investigación, sino también la colaboración entre las universidades y también ayudan a mejorar pues, la calidad educativa y administrativa mediante la optimización de recursos y la toma de decisiones de una manera informada. Entonces, hoy contamos con la participación de 3 destacados ponentes en este ámbito. Por un lado tenemos a Francisca Rubio, Paqui. Bueno, Paqui es gerente de Gaia X España, que es el hub nacional de la iniciativa europea de compartición de datos de manera segura. Y desde esta posición su labor es impulsar la economía del dato en España. Es ingeniera electrónica con diversos másters en energías fotovoltaicas, en MBA y en ingeniería de datos. Y bueno, ha trabajado siempre como directora de I+D+I en diferentes empresas y entidades. También contamos con Nacho Blanquer. Nacho, ¿estás por ahí? Hola, ¿cuánto tiempo? Un placer verte, aunque sea virtualmente. Bueno, Nacho es catedrático de universidad en el Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el investigador principal del grupo Grid and High Performance Computing. Y bueno, ha participado en numerosos proyectos, ha sido IP de numerosos proyectos relacionados con el tema de datos, espacio de datos. Es el delegado español del grupo de reflexión sobre infraestructuras y, bueno, como digo, ha coordinado diversos proyectos y participado en numerosos de ellos, todos desde el ámbito de los datos científicos. Y luego tenemos a Lluís, que ya lo conocemos todos muy bien, no necesita presentación, pero bueno, bueno, pues es ingeniero informático con más de 30 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información y está especializado en el sector de la educación superior y la administración pública. Actualmente está de adjunto a la gerente y al comisionado de Gobierno Abierto y TIC para la planificación estratégica de las TICs en la URV. Y bueno, luego tiene pues distintas posiciones de muchas siglas aquí en inglés, entre ellas las de DS4 Skills, que es la que nos va a comentar hoy. Así que sin más interrupción y ya voy a dejar de hablar con los que saben. Paqui, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. ¿Tiene micro o no tiene el clicker? Pues tenemos clicker de Dragpass por ahí. No sé por qué no se han puesto. Bueno, pues hablar desde aquí. Ah. ¿Me abrís este micrófono? ¿Hola? Si quieres sentarte para aquí, como quieras, o prefieres de allí. No, de pie. Vale. Así veo lo que estoy poniendo. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí, todo lleno de gente de la universidad, todo lleno de catedráticos y de vicerrectores y muchísimas gracias por la invitación. Es verdad que lo que voy a hablar es un tema que está súper de moda. Los que, si estáis aquí, es que no estáis entregando la convocatoria que termina mañana. La última fecha, algunos sé que están terminando la convocatoria y no han podido venir hoy. Bueno, empiezo por el final y es que mañana termina una convocatoria de 150 millones de euros en subvenciones para espacios de datos. Empiezo por el final, he hecho el spoiler directamente, pero como ya nos va a dar tiempo a presentarlo si no lo habéis presentado ya, por eso lo digo al principio. Y bueno, pues encantada, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar de nuevo en la UPC, que estuve hace poco precisamente haciendo un evento sobre espacios de datos y sobre la convocatoria. ¿Qué son los espacios de datos, ¿no? Un poco los espacios de datos es lo que digamos, la tecnología que ha inventado, se le ha ocurrido a la Unión Europea para intentar competir en toda la parte de economía del dato, pues con, no sé, ¿quién tiene los datos en Estados Unidos? Pues unas empresillas que no sé si os suenan, que se llaman Google, Amazon, Facebook, etcétera, que tienen unos cuantos datos. ¿Quién tiene los datos en China?
¿A quién le pertenecen? Al Estado. Por eso tanta polémica con TikTok, ¿no? ¿Pero a quién le pertenecen los datos en Europa? Al usuario. Entonces, no somos capaces de generar una cantidad de datos suficientemente grande como para darle valor a ese dato y crear economía del dato. Ahí aparece el término de espacio de datos que se ha inventado la Unión Europea. Entonces, aparecen una serie de iniciativas, entre ellas GaiaX, porque Europa no puede hacer las cosas fáciles, no, tiene que ser con los valores europeos. O sea, se tienen que compartir los datos con seguridad, con transparencia, etcétera. Entonces, se crea el concepto de espacio de datos. Yo siempre lo cuento un poco en esta imagen, donde ¿qué tenemos? Tenemos mucha gente llamaba a GaiaX la nube europea, todo lo contrario. Yo cuando la gente me habla de Data Warehouse o de Data Lake, digo, eso ya está pasado de moda. Data Lake, eso ya es antiguo. Dice, si yo todavía estoy con el Excel, digo, bueno, pues ya pásate directamente a los espacios de datos. Lo que intentamos es que el almacenamiento no esté en una gran nube todo puesto junto, sino que cada uno tenga su espacio de almacenamiento, porque lo que queremos conservar es la soberanía del dato. La soberanía va a ser siempre de la entidad que lo ha generado. Eso es lo que se intenta hacer, tener esa soberanía. Pero también la queremos compartir y con seguridad. ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, por una parte, lo que tendremos será un catálogo de datos. Y digo catálogo, no datos. Lo que pones a disposición es un catálogo de datos. O sea, dices qué datos tienes. Y luego se pone a disposición también un catálogo de algoritmos o servicios o modelos. Repito, no pones el algoritmo, pones el catálogo. Y también puedes poner a disposición un catálogo de servicios TIC. Atención, que sé que estáis muchos de informática aquí, que también podéis poner vuestros servicios TIC. Podéis poner un servicio de encriptación, podéis poner un servicio de anonimización, un servicio de computación, ¿no? Entonces, aquí en los catálogos, cada uno va a decir qué datos tiene. La gobernanza de todo el espacio de datos será común, para eso se intenta tener ese entorno de confianza, que es lo que proporciona GaiaX. GaiaX lo que proporciona es ese Trust Framework. Y lo que haces es que cada uno tiene la misma, o sea, todos tienen la misma gobernanza, todos se identifican de la misma manera, todos se conectan de la misma manera, todos utilizan la misma semántica, pero las condiciones de la compartición de cada uno son diferentes. Por ejemplo, un hospital puede decir, venga, pues, yo, bueno, voy a empezar, siempre que yo soy de Almería, que por cierto a mi compañera de Almería, de la Universidad de Almería le digo hola también, entonces yo siempre pongo un ejemplo de tomates, ¿no? Para que la gente no tenga en cuenta los datos privados. Si yo tengo todos los datos, si tengo mi invernadero y tengo los datos de fertilizantes que he utilizado, la temperatura que ha hecho, la producción que he tenido, etcétera, y pongo un algoritmo, seguro que puedo ahorrar agua en mi invernadero. Pero si tengo los datos de todos los invernaderos de Almería, podré ahorrar agua en toda Almería. Con lo cual, aquí vemos perfectamente cómo compartir datos entre todos puede ser un aliciente para toda la comunidad, ¿no? Entonces, cada uno puede decir, venga, pues los invernaderos de Almería lo que les damos es cedemos gratuitamente los datos, por ejemplo, a la Universidad de Almería, pero se los vendo a Hispatec, por ejemplo, que es una empresa en Almería, por ejemplo. O se los vendo a una empresa que vaya a sacar un rendimiento con eso. Tú puedes ceder los datos a quien quieras, vendérselos a otros, o incluso decir que mis datos nunca salen de mi fuente y que lo que voy a hacer es un federated learning, o sea, un aprendizaje federado, y es que el algoritmo vaya a mi servicio de computación y aprenda y salga con el resultado. Repito, entonces, reglas de gobernanza comunes, pero condiciones particulares. Incluso una misma entidad puede tener diferentes condiciones para cada uno. ¿Cuáles son esas condiciones comunes? Básicamente siempre son tres. Es cómo hago el intercambio de datos, o sea, qué conectores voy a utilizar, no sé si os sonará Fireware, Eclipse, etcétera. Sabemos qué conector es el que vamos a utilizar. Luego toda la parte de federación, cómo vamos a hacer la identidad, cómo vamos a identificar los catálogos. Y luego toda la parte de compliance, de acreditación, que esto básicamente es lo que hace GaiaX con el Clearing House. Entonces, con que tengáis dos conceptos claros, sería suficiente para hoy. Uno, ¿qué me permite esto? Tener escalabilidad. Cualquier nuevo servicio, cualquier nuevo dato que venga es automático, que pueda entrar porque la gobernanza está asegurada. ¿Y qué me asegura utilizar estos estándares de intercambio de datos, de federación y de acreditación? La interoperabilidad. Entonces, esto es lo que busca Europa, tener una serie de espacios de datos que sean interoperables entre sí. Esto es lo que estamos buscando. Habréis oído muchas iniciativas de espacio de datos, no solamente está GaiaX, está Fireware, está IDSA, está BDVA. Fueron haciendo poco a poco y lo que se ha hecho ahora ha sido crear un paraguas por encima, que se llama el Data Space Business Alliance.
y, bueno, y toda la parte del Data Space Supercenter. Os anuncio que España, o sea, yo soy la gerente del Hub español de GaiaX, pues España ha sido elegida para ser el primer piloto de hub de Data Space Business Alliance. Seríamos un Data Space Business Alliance Hub, quiere decir que España es potente en los 4. España es muy potente en BDVA, en Fireware, en ITSA y en GaiaX, así que estamos haciendo ya colaboraciones juntos. Todos somos compatibles entre sí y lo que se están haciendo son unas reglas comunes que lo estamos haciendo desde el Data Space Supercenter. Lo más difícil de entender de todos los espacios de datos son las siglas, así que no os sorprendéis de tantas siglas. El DSSC, que es el Data Space Supercenter, simplemente está haciendo un documento de convergencia, donde las 4 iniciativas, que son complementarias entre sí, están poniéndose de acuerdo en cómo hacer las cosas juntas. Ya se ha hecho el primer blueprint, y ya podéis tener acceso dentro de esa web, en la Data Space Supercenter. Hay multitud de iniciativas, también se han dado, si veis en la parte azul están los que están a más alto nivel, la parte verde son las 4 grandes iniciativas y ya en la parte amarilla son los despliegues concretos. Por ejemplo, el proyecto Simple, que se ha llevado casi 200 millones de euros para hacer el despliegue de espacios de datos. Repito, no os tengáis miedo, todo esto luego os doy la presentación y lo podéis ver con cuidado. En GaiaX en concreto, o en cualquier iniciativa, lo que hace Europa, toda la iniciativa, es definir el software, definir los estándares, definir la arquitectura, y lo que hacemos en los hubs, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, desde España, es crear esa comunidad, crear ese ecosistema para luego hacer proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los grupos de trabajo. Nosotros tenemos 6 grupos de trabajo verticales, que son turismo, movilidad, agroalimentario, industria, salud y comercio, que coinciden casualmente con la componente 14 y la componente 12 del Plan de Resiliencia Español, que son los que se han llevado las convocatorias. Os recuerdo, turismo se ha llevado 50 millones para espacio de datos y los otros 5, 150 millones, que repito, la convocatoria acaba mañana. Además, tenemos 3 grupos de trabajo. Nosotros tenemos ya más de 120 socios, bastantes universidades, las que no estéis ya sabéis que vais tarde ya, así que hay, bueno, la UCLM está, por ejemplo, Universidad de Málaga, la UPM, la UPC, la Universidad de Lérida, un montón, y la mayoría está en el grupo de tecnología. Tenemos un grupo de tecnología que tiene más de 150 socios. También hemos creado uno de legal, porque es súper importante para el tema de compartición de datos, y uno de social y ética. Y todos ellos se correlacionan con los grupos de trabajo. El más fuerte quizás es turismo, pues también somos muy fuertes en salud o en agroalimentario. Por ejemplo, la UPC es súper fuerte en agroalimentario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde GaiaX España? Nosotros lo que queremos es ser el punto de referencia. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis sobre espacio de datos, somos nosotros el referente. Y lo que hacemos es difusión, como hacemos hoy, por ejemplo. Y luego damos todo el soporte tecnológico, el soporte legal, creamos centros de experimentación, vamos a hacer radiografías de espacios de datos sectoriales y también vamos a acelerar toda la parte de intermediario de datos. Pero no hay nada mejor que verlo con un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo que es de turismo. En este ejemplo fue Turismo Andaluz, que es uno de nuestros socios y que tiene un montón de dinero, pero este proyecto fue gratis, digamos, fue solamente un proof of concept. Dijo, yo quiero utilizar GaiaX para hacer promoción turística de Andalucía. Venga, vamos a meterlo en la coctelera. Cogemos los datos de Turismo Andaluz, que ya tienen una plataforma que comparten con Turismo Valencia, que se llama Aviontren, donde los hoteles ponen voluntariamente y de forma anonimizada los datos de ocupación hotelera, precio de la habitación, nacionalidad, fecha del booking, etc. Y repito, todo anonimizado y todo Turismo Andaluz y Turismo Valencia. Y aparte cogimos los datos de Segitur, que son los datos históricos estadísticos. Se analizaron los datos de apartamentos, hoteles y campings y vamos a ver qué pasa si lo pasamos por la costelera. Lo primero que hicieron fue, Segitur le pasó sus datos a CETIC, que es un centro tecnológico de Asturias, y Andalucía, a través de Aviontren, se lo pasó a Tecnalia, que conocéis, que es un centro tecnológico del País Vasco. Entonces, ellos prepararon los datos para hacer lo que hemos dicho, la parte de identidad. Si os fijáis, no sé si lo veis bien, hicieron la parte de identificación, de condiciones y de registro. Lo comprueban en el Wizard y comprueban que es correcto. Es como expedirte tu DNI. Ya tengo mi DNI en la mano, ¿no? Ahora ya sé que mi DNI es correcto. Ahora voy a pasar por el siguiente paso, que es la parte de compliance. Ahora voy a utilizar el clearing house, que el clearing house es como el portero de discoteca, al que le enseñáis el DNI y te va a dejar pasar a tu club, que tu club es este espacio de datos, ¿no? Entonces dais vuestro DNI al clearing house. El clearing house es lo más importante dentro del framework, Trust Framework de GaiaX. Y hay 4 en Europa. Está el de GaiaX Europa, que está en Bruselas, el de Aruba, que está en Italia,
T-System en Alemania y Aire Network y ARSYS. Aire Network está en Elche, ARSYS, que lo va a mostrar ahora, en Logroño. Ya puedo coger los datos, ¿no? Ya he pasado por ese portero, por ese policía que le he dado mi DNI. Entonces ahora un tercero, en este caso Telefónica, también enseña sus credenciales y recoge esos datos. Simplemente lo que hace en este caso, en este ejemplo sencillo, es un data join. Cojo los datos de Turismo Andaluz y los datos de Segitur y los pongo juntos. Eso que no es tan fácil como ya sabemos, pero bueno, hace el data join y homogeniza los datos. La mayoría de la gente se queda ahí, porque seamos sinceros, el 80% de los datos que se recogen no se utilizan nunca. Y cuando se utilizan para ponerles una grafiquita y enseñárselo al CEO. Pero nosotros lo que queremos es darle valor. Entonces es este cuarto paso el que da valor. El cuarto paso lo da Tinámica, que es una pyme de Madrid. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es democratizar el uso del dato. Tinámica al final va a ser el que va a analizar el dato de un monstruo como Turismo Andaluz. Entonces lo que hacen es que utilizan su modelo de inteligencia artificial generativa, ellos cogen sus datos de Andalucía, utilizan su modelo de inteligencia artificial generativa, hacen un análisis con esta parte de inteligencia artificial y hacen, por ejemplo, un análisis de las pernoctaciones, un análisis de las tasas de ocupación, etcétera. Y a partir de ahí le pedimos que hiciera una sugerencia de promoción en Andalucía. Y la sugerencia que dio la inteligencia artificial fue a dar promoción de inteligencia artificial en mayo en campings en Andalucía. Pero hacerlo en Noruega, porque a los noruegos les gustan mucho los campings, y hacerlo la tercera semana de enero, porque los noruegos suelen hacer el booking con 3 meses de antelación. Ahí teníamos una campaña súper concreta, que al final lo que estamos haciendo es coger datos que no servían para nada y darle un valor. Estamos haciendo que Andalucía ahorre dinero porque esta campaña sabemos que va a tener éxito. Pero además lo hemos hecho de forma asíncrona con diferentes entidades que se han identificado de forma segura. Sabemos que los datos se han compartido de forma totalmente segura. Cuando enseñamos este Proof of Concept en el grupo de trabajo de turismo y dijimos si quería participar más gente, ¿qué creéis que dijeron? Pues todos, pues desde Mastercard hasta Amadeus, la Universidad de Málaga, pues yo no sé, un montón de gente que quería participar. Porque además, lo bueno de un espacio de datos es que, en este caso de uso que yo acabo de enseñar, lo que hemos visto es un ejemplo de promoción turística. Pero con exactamente los mismos datos podríamos haber hecho una predicción de la ocupación. Y en este caso podríamos haber hecho una planificación de la contratación y haber planificado la formación. Y esto a lo que le hubiera resultado de interés es a lo mejor a la Junta de Andalucía. Pero también podríamos haber hecho una segmentación turística, un seguimiento del turista, o ver el impacto en sostenibilidad, o protegernos contra ciberataques. Porque al final lo que queremos es darle valor, un nuevo valor a esos datos y crear nuevos modelos de negocio dentro de una misma empresa. O, ¿por qué no?, crear nuevas empresas y tener nueva economía. Y bueno, muchas gracias. Este es el objetivo de la economía del dato y de los espacios de datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui, sobre todo por la brevedad. Vamos mal de tiempo. Muy bien. Nacho, cuando quieras. Muy bien. Dejarme un segundito que comparta la pantalla correcta. De acuerdo. ¿Se ve en modo presentación mi...? Sí, se ve. Sí, perfecto. Pues bueno, pues comienzo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Mis disculpas por no haber podido acudir presencialmente y haber disfrutado del resto de las sesiones con vosotros, ¿no? Entonces, la charla se va a orientar hacia el concepto del European Open Science Cloud, que es una iniciativa que, como ya veréis, lleva unos cuantos años ya de desarrollo, que está intentando pues, crear lo que se llama de alguna forma el espacio de datos de investigación. O sea, hasta ahora nosotros considerábamos que los datos de investigación son datos transversales que pueden alimentar cualquiera de los espacios de datos, pero hay una tendencia actualmente a configurarse, ya veréis por qué se dice así, como un espacio de datos centrado en la explotación de datos de investigación. Bueno, estas transparencias resumen un poco el trabajo que estamos haciendo desde el comité director de la asociación EOSC en Europa. Entonces, estos son los 5 o 6 puntos. Intentaré ser breve, ¿no?, para que no tampoco vayamos. Pues la visión del European Open Science Cloud, quizá la C de Cloud a veces nos hace pensar en una infraestructura
infraestructura informática, cuando realmente el cloud hace una referencia mayor a un espacio colaborativo, ¿no? Entonces, EOS es la visión de poder disponer de una web de datos FAIR y los servicios asociados. Igual que podemos buscar por cualquier información mediante los buscadores, tener el equivalente de los datos científicos. Pero para que esto sea posible, lo que tendríamos que tener es una mayor estandarización y una mejor descripción de lo que son la información que rodea al dato científico, con el objetivo de tener esa aceleración al máximo, y también centrarnos en evaluar, en promocionar las prácticas en ciencia abierta y también los estándares que la implementan. Entonces, ¿esto cómo se está estructurando? La verdad es que el problema principal, digamos, en estos momentos es un problema más organizativo, porque hay una gran cantidad de actividades que podemos asociar como EOS. Actividades de comunidades científicas que están estandarizando sus datos, proporcionando portales y herramientas que permiten consumirlos y procesarlos, pero falta esa capa global de estandarización a través de las diferentes comunidades que permita una explotación de datos multimodal, ¿no? Entonces, para ello se ha creado un entorno, un gobierno tripartito en el que está, por un lado, la Comisión Europea, por otro lado, la comunidad, la asociación EOSCE, y por otro lado, lo que llaman el Steering Board, que es la unión, el comité de los países, porque esto requiere una inversión multidimensional también, ¿no? Bueno, pues voy rápidamente. En el caso que tenemos, haciendo un poquito foco español, pues tenemos como en este Steering Board los países están, el representante principal es Inmaculada Figueroa, que es la subdirectora de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia y Universidades. Luego tenemos la comunidad de miembros de la asociación, en el que hay 8 directores, yo soy uno de ellos, y luego tenemos 18 observadores y 12 miembros españoles participando. La participación en esta asociación es libre, tiene una tasa, pero es como cualquier otra de las asociaciones similares. Y también unos grupos de trabajo en los que España ha tenido una gran presencia, con 26 expertos trabajando en esto. Muy bien, entonces, ¿por qué se creó la asociación? La asociación se creó para poder firmar con la Comisión Europea un partenariado coprogramado, que esto significa que hay un acuerdo por el cual la Comisión Europea pone 500 millones de euros, o ha estado poniendo, sigue poniendo, en el marco del proyecto Horizonte Europa, del programa Horizonte Europa, y luego la comunidad científica pone in kind o con otras inversiones el equivalente de otros 500 millones. ¿Cómo manejar cuáles son los tópicos principales o las orientaciones? Pues a través de este partenariado coprogramado que firma la asociación con la Comisión Europea. Vale, entonces, en ese marco, España la asociación es bastante potente, son 253 miembros, he intentado sacar los logos de los miembros españoles, y principalmente está constituida por entidades que realizan investigación, centros de investigación, universidades y similares, pero también una parte importante de proveedores de servicios, donde están pues los equivalentes de los proveedores de red científica, el equivalente a nuestros red IRIS, e infraestructuras computacionales o de almacenamiento. También tenemos esa comunidad española fuerte, hemos estado realizando eventos tripartitos en el que ponemos juntos la asociación, la comunidad y la Comisión Europea, y el próximo lo tendremos el 24 de septiembre. Una de las fuerzas principales que ha tenido la asociación y tiene en estos momentos es las task forces. ¿Por qué? Porque pensad que esta implementación de EOS, esta implementación de esta Web of Fair Data requiere un esfuerzo conjunto enorme. Entonces, ese esfuerzo conjunto viene guiado por una serie de tópicos y una serie de prioridades. Esos tópicos y prioridades se revisan cada 2 años y se actualizan con diferentes puntos. Esos tópicos son los que se proponen al Comité de Programa de la Comisión Europea para elaborar el plan de trabajo de cada una de todos estos programas para financiación de Horizonte Europa Research Infrastructures. Y he de decir que ha sido bastante efectivo la capacidad de influir en estos programas. Entonces,
de cómo definimos esos tópicos. Pues los definimos a partir de nuestros grupos de trabajo y a partir de nuestros miembros principalmente, aunque también invitamos a la comunidad en general. Los grupos de trabajo no tienen por qué ser solo de miembros de toda la comunidad. Entonces, a través de estos grupos de miembros hemos ido generando estos documentos estratégicos. Los documentos son de libre acceso, por supuesto, están disponibles en Zenodo y van desde aspectos como los identificadores persistentes, estándares para ello, las infraestructuras o los estándares de interoperabilidad entre datos, los modelos de coste de lo que es las infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces hay esas 13 tareas, 13 grupos de trabajo que pues, han producido esa serie de resultados. ¿Vale? Entonces, esta es una de las partes, pero realmente la implementación la hacen los proyectos y las instituciones por su lado. La asociación simplemente intenta aunar estrategias y producir sinergias. Entonces, he de decir que España ha tenido un éxito muy alto en las últimas convocatorias de Research Infrastructure en el ámbito de EOS. Esta es la lista de proyectos de Horizonte Europa que han sido financiados relacionados directa o indirectamente con EOS. Y como veis, la mayoría, o sea, los que están desde la línea inferior hacia arriba, están participados por entidades españolas. Pero es que incluso hay 4 de estos proyectos que están liderados por instituciones españolas. Entonces tenemos que reforzar este posicionamiento tan bueno que tenemos y mantenerlo para que la implementación de todo el espacio europeo de datos de investigación sea lo más acorde posible con los intereses de la comunidad científica española. No hablo de financiación porque siempre, como sabéis, la financiación de los socios nacionales es un poquito inferior a la de otros países. Nunca está claro por qué. Bueno, entonces, intentando ahora ya ir a datos mucho más concretos, ¿no? Porque si algo nos ha costado de explicar en los que llevamos trabajando en esta iniciativa es qué es realmente o cómo se visibiliza lo que es el EOS, ¿no? Ha habido una serie de proyectos que han generado un core en el que tenían un sistema de autenticación común, en el que permitía que estaba bien integrado con todos los entornos europeos de identificación de usuarios en ese ámbito, con sistemas de identificación de objetos científicos, datos, software o artículos, y luego también con entornos de proceso, entornos de almacenamiento y entornos también de catálogos donde se listan todos los recursos disponibles. Hay algunos recursos que conocemos todos a nivel de publicaciones, como OpenAIRE, otros sistemas de almacenamiento como Zenodo, otros sistemas, infraestructuras como UDAT o EuroHPC. Entonces, todo intenta ponerse. Pues entonces, ahora ha habido una licitación. La Comisión Europea, en lugar de sacar un proyecto, ha sacado una licitación concursal para poder implementar con todo el bagaje de toda la experiencia que ha habido el nodo europeo de referencia. Esto es un despliegue, una serie de servicios que proporcionarán a todos los investigadores europeos pues, las herramientas y los servicios necesarios para indexar su trabajo, indexar sus datos, acceder a otros datos y tener recursos de proceso que permitan su explotación, ¿no? Entonces, este es el concepto de nodo. Y en estos momentos, la discusión y la definición principal, el esfuerzo principal está en definir bien este concepto de nodo en una federación, porque caben muchos intereses y hay que definirlo de forma cuidadosa. Esta mañana, eso ha sido el motivo por el que no he podido acudir, había una reunión de la comisión, el grupo de trabajo en el que estamos, para definición de lo que son los nodos. Bueno, pues paralelamente se está implementando esta versión en producción que se ha sacado mediante una licitación de 3 paquetes. Como decía anteriormente Paqui, pues Simple es una licitación que se ha hecho desde los espacios de datos para desarrollar el middleware. Esta licitación, los servicios gestionados de EOS, es otra licitación también de DigiConnect que además obliga a ser compatible. O sea, lo que se haga en EOS, en los servicios de EOS, tiene que ser compatible con Simple y viceversa. ¿Cuándo tiene que estar esto en producción y disponible? Agosto es la fase de pruebas, 1 de septiembre tiene que ser el comienzo de la producción. Esto no es un desarrollo de cero, lleva muchos años contribuyendo a muchos proyectos y ahora
lo que se ha hecho es poner todo, productizarlo y ponerlo en producción. A partir del 1 de septiembre dispondremos de ese nodo europeo donde podamos acceder con más facilidad y publicar además nuestros datos científicos. Vale, pues muy brevemente me voy al 2024 y lo que tenemos por delante, y una de las cosas fundamentales es la definición de la nueva estrategia de investigación en el ámbito de EOS. Este documento, el Strategic Research and Innovation Action, es clave precisamente para definir no solo lo que va a haber en el próximo programa, o sea, en los próximos años que nos queda hasta el final del programa, sino también ir anticipando ideas para el futuro programa marco 10. Entonces, este documento se está elaborando de forma colaborativa con toda la comunidad para poder definir pues, puntos que sean estratégicos, ¿no? Y estas son la tabla de contenidos. Acabamos de cerrar una fase de consultas y empezaremos la escritura a partir de esta semana. Anticipando para lo que es el 2025, esta es la lista de prioridades, está definida públicamente, que la comunidad, la asociación, ha recomendado a la Comisión Europea para la implementación del nuevo programa marco de cara al 2025, ¿no? Como veis, pues se hace un esfuerzo, sobre todo en mejorar aspectos relacionados con los principios FAIR sobre los datos, la formación de los usuarios, etc. Y ya muy breve una pincelada de lo que es el futuro post-27. Como decíamos, todo esto se ha implementado en un modelo contractual que se llama el partenariado coprogramado. Pero ahora se está discutiendo cuál será el modelo organizativo para el programa siguiente, para el 10. Si vamos a ir a un modelo tipo entidad encomendada, tipo artículo 185, tipo joint undertaking. Todo esto se está discutiendo en estos momentos. Pero lo que es relevante es que ya hay 5 tareas que van a ser la guía de lo que implementará el próximo programa marco en este ámbito, que es mantener este nodo europeo de referencia, dar incentivos para que se creen nodos a nivel nacional y temático y se conecten, fomentar la creación de más datos acordes a los principios FAIR, extender la funcionalidad y reconocer las prácticas de Open Science, de ciencia abierta, que utiliza el ámbito de EOS. Ya concluyo, pues EOS, que es una iniciativa federada con el objetivo de promover la producción y reutilización de los datos abiertos, basado y centrado en los investigadores. Los nodos serán la clave para dar ese contacto con el investigador, que tiene una gobernanza tripartita. Todo esto es un poco complejo, pero permite permear todas las ideas de cara a la financiación nacional, y entrará en un espacio de producción a partir de septiembre de 2024 a través del nodo europeo. Nada, pues más detalles en el simposio de octubre. Y quedo a vuestra disposición y continuamos la mesa cuando queráis. Muchas gracias, Nacho. Continuamos con el siguiente ponente, Luis. Sí, si quieres aquí mismo, como tú prefieras. Gracias, Ismael. Vale. Bueno, yo voy a hacer una presentación más práctica de lo que es ayer comentábamos, ¿no? Uno de los espacios europeos, el de habilidades, no capacidades, habilidades. Pues ayer introducía, ¿no? Hay como 3 fases. Empezamos, este es un proyecto, DS4 Skills es un proyecto que se ejecutó, de hecho, de una duración de 1 año, empezó hace 2 y acabó el año pasado. Y haré un poco de contexto también con algunas de las cosas que ayer comentó Ricard, esta mañana Ismael, ¿vale? Al final, bueno, y también aquí he introducido aquí, hay que tener claro que el objetivo de la Comisión Europea, de Europa, hay objetivos 2030, 2050, pero al final está el mercado único digital, ¿no? Digital Single Market, ¿vale? Hay como 2 grandes estrategias, la Digital Transition y el Green Deal, ¿vale? Yo diría que la gracia justamente de educación para habilidades es que hace un nexo entre todo esto, o vasos comunicantes entre unas cosas y otras, ¿no? Pero bueno, hay que tener claro eso, hay que tener claro que al final uno de los grandes objetivos también de la Comisión es crear confianza tanto de ciudadanos como de empresas en los servicios digitales, y por eso pues todas las estrategias, reglamentaciones, Data Acts, Data Service Act, Data Market Acts, todo esto, ¿no? Pero al final, ¿qué es? Es para proveer y dotar a los servicios digitales de la confianza para que tanto ciudadanos como compañías, ¿no? Pues realmente puedan utilizar los servicios digitales.
En el tema de espacios, ¿no? Y esto empezó con la Data Act, la Data Strategy, perdón, ¿vale? Allí en la Data Strategy se menciona varias cosas. La primera, vinculando justamente ahora con Nacho, la parte de tomar lo que ya se había hecho en investigación como una base de referencia, ¿no? Y primero tenía un nombre más largo, y de hecho en la Data Strategy aún está el nombre largo, pero efectivamente ahora ya se habla del espacio europeo de investigación. Ese por un lado. Por otro lado, identificaban después 10 espacios europeos de datos más. Uno de ellos, el de Skills, ¿vale? Y en el de Skills ya se hacía también mención explícita a parte del trabajo que se había hecho previamente, ¿no? Como la decisión del 2017 o 2018 de Europass, que cada Estado miembro debería desarrollar habilidades, ¿vale? Y marcos de habilidades y esta serie de cosas, ¿vale? Pero bueno, hay un punto que ha comentado Paqui, que es el Data Space Support Center, ¿vale? En la primera licitación de los primeros espacios europeos de datos, una primera licitación no era un objetivo de un espacio de datos, era dotarse de esta, digamos, oficina central, que esta es la que coordina, orienta al resto de espacios europeos de datos. Entre ellos, obviamente, el de habilidades, ¿vale? Aquí se identifican, pues bueno, desde gobernanza, toda esta serie de elementos que nos ha contado también esta mañana Ismael, obviamente a otro nivel, ¿vale? Pero todo esto está aquí, ¿no? Y lo que hacen es justamente identificar una serie de building blocks, ¿vale? Para que cada espacio europeo de datos que se van creando, definiendo, puedan reutilizar. El objetivo de DS4Skills, ¿vale? De este proyecto, en que pues, CRUE pudo participar porque se le invitó a participar, es justamente, fue justamente revisar, ¿vale? Digamos, todo lo que había definido el DSSC, el blueprint incluso, y ver cómo impactaba el espacio de habilidades sobre eso de ahí, ¿vale? Y como veremos, pues bueno, se han añadido una serie de dimensiones que después se han replicado, de hecho, al resto de espacios europeos de datos. Lo decía, este es un proyecto, fue un año, ¿vale? Y ¿por qué? Una de las preguntas, ¿por qué necesitábamos este espacio europeo de datos? Bueno, pues aquí, y volviendo al objetivo práctico, la Comisión tiene claro que el Green Deal, la reconversión de la industria, la reconversión de toda esta serie de cosas, ¿no? Necesitarán de recapacitar a la fuerza laboral, entre otras cosas. Todos los temas de upskilling, de reskilling, ¿vale? Y ahí, evidentemente, hablamos de habilidades, ¿vale? Y por eso, a nivel nacional, europeo y nacional, hay que crear estrategias de datos, hay que bajar a habilidades. Bueno, lo conocéis bien porque hay proyectos Unidigital también en este sentido, ¿no? Y aparte de proyectos Unidigital, hay el microcreds, ¿no? Que básicamente lo que hacen es forzarnos o ayudarnos económicamente a bajar y romper, ¿no? Y no hablar simplemente de un título y unas asignaturas, sino, bueno, no, esta persona, ¿no? Cambiar el foco, es decir, centralizar la persona y bajar. ¿Qué habilidades has adquirido en la relación que has tenido con tu universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso es algo que hay que alinear a mercado, ¿vale? Y hay que recordar que otra de las cosas es que el Servicio de Empleabilidad Europeo desde 2021 está midiendo por skills, en concreto de un marco de competencias que es ESCO, de ocupabilidad, ¿vale? Por eso también es importante que podamos hacer ese mapeo, ¿vale? Y podamos decir, no simplemente ha tenido estas habilidades, sino y estas habilidades o competencias que ha adquirido mapean con esta y ESCO, ¿vale? Bueno, vamos allá. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues pasan muchas cosas, ¿no? Lo primero, hay una armonización y una unificación semántica a nivel europeo de habilidades. Hay un único marco, hay una única ontología, hay una única descripción de lugares de trabajo, no, ni la habrá, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto hay que ir ayudando a corto plazo, a corto plazo, digamos, ¿vale? Bueno, yo personalmente creo que no, pero hay soluciones para eso y esta es también una de las cosas que de DS4Skills identificamos y que bueno, se han repercutido después, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que hay que saber cómo estamos y poder ver no solo
cuáles son las tendencias, los perfiles que se van a necesitar, cuáles son las habilidades de esos perfiles que se van a necesitar, qué estamos ofreciendo y cómo podemos hacer matching, ¿no?, entre unas cosas y otras, sea para preparar o sea para recapacitar quién está, ¿vale? Vale, dejadme que vaya aquí. ¿Qué ha hecho básicamente DS for Skills? 3 cosas. ¿Vale? La primera, empezamos por hacer un inventario de qué había, ¿vale? Qué había a nivel de todo, ¿eh? No simplemente a nivel de catálogos de datos o de datos en sí, servicios, ¿vale?, iniciativas. Erasmus Without Papers, por ejemplo, que es el programa de movilidad, está, ¿vale? ¿Qué hace eso? ¿Qué contiene? ¿Vale? Todo. A partir de ahí, ¿vale?, y todo esto está accesible online, ¿vale? Y podéis ver los catálogos, las iniciativas, y yo creo que lo interesante es ver cómo mapean unas con otras, cómo correlan unas con otras, ¿vale? Y el segundo paso que se hizo fue justamente después 2 casos de uso, ¿vale? El primero es hacer un tema de matching y el otro es un tema de predictivo, ¿vale? En el matching, pues justamente, ¿vale?, lo que se hizo es, vamos a ver esto, está muy bien idealizado, está muy bien ver los bloques, está muy bien conceptualizar, pero faltaba algo, ¿vale? Y aquí es donde CRUE también aportó. Vamos a aportar casos reales, vamos a poner actores como ciudadano, como una institución educativa, como un gobierno, la propia Comisión Europea, y vamos a ver qué tipos de roles también, ¿no? Porque un ciudadano, pues bueno, soy alguien que quiero estudiar o que estoy estudiando, bien, pero soy un trabajador que quiero mejorar, ¿vale? O incluso tengo unos datos que quiero compartir, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que se hizo, ¿vale? Y bajo estos 2 primeros casos de uso, ¿vale? Hacer el matching y, por tanto, poder identificar tanto lo que quiero hacer con qué se está ofreciendo, ¿vale?, o al revés. Hay esta demanda, ¿vale?, cómo yo hago matching, ¿vale? Entonces, aquí ocupadores, empleadores, con estudiantes, con empleados, con futuros empleados, todas estas cosas. Y lo otro, obviamente, para jugar con los perfilados y avanzar necesidades, se hizo toda la parte predictiva, ¿vale? Y lo último que se hizo es el blueprint, ¿vale? Al final, el blueprint, que es obviamente basado en lo que el DSSC, el Data Space Support Center, ¿vale?, en su propio blueprint, ¿vale? Hicimos un análisis de estas grandes 5 dimensiones de aquí, por decir algo, ¿vale? Y lo que hemos hecho es este blueprint, que también está accesible online, ¿vale?, influenció en el propio blueprint del DSSC. ¿Cómo? Pues básicamente con 2 cosas, ¿vale? A la izquierda tenéis la parte de gobernanza, que eso pues es común a todos los espacios europeos de datos, ¿vale? En la parte de la derecha, veis que arriba introducimos una nueva cosa, el individuo, la persona, ¿vale? Hasta entonces no estaba, ¿vale? La interacción se suponía que era siempre entre entidades legales, ¿vale?, consumidores, productores, pero era como entre business to business, por decir algo, ¿vale? Bueno, aquí introducimos el individuo, y el individuo como agente activo, ¿vale?, como que pudiera ser el propio intermediario de sus datos, ¿vale? Todo esto, obviamente, no partía tampoco de cero, porque si no, en un año es imposible hacer todo esto, ¿vale? Justamente hay un proyecto que era Prometheus, ¿vale?, que es el germen de todo esto, también en Gaia X, pero en el track de educación en Francia, porque aquí no lo tenemos, ¿vale?, pues ahí también estaba CRUE, y ahí también introducimos la parte de soberanía, obviamente también vinculado con el European Blockchain Service Infrastructure, con EPSI, ¿vale?, donde, bueno, pues yo soy una persona y quiero compartir un dato, ¿no? El funcionamiento es muy similar o equivalente al de Gaia X, en cuanto tú primero simplemente anuncias, soy una persona, quiero hacer un upload, este es en este catálogo, este es mi dataset, ¿vale? Cuando alguien realmente quiere hacer un consumo efectivo de aquel dato, lo que se lanza, por entendernos, es un smart contract que te contacta y te dice, esta empresa o esta otra persona, un agente del ecosistema, quiere tener acceso a tus datos, ¿vale? Entonces dices, o sí o no, ¿vale? Si es que sí, obviamente, firmáis un contrato entre las partes en ese momento y lo que se hace es acceder, ¿vale? En cualquier momento puedes revocar y puedes saber lo que se está consumiendo, lo que no está haciendo cosas. Lo importante es esto, se introdujo a la persona, al ciudadano, como un agente activo, ¿vale? Esto, obviamente, después volvió al DSCC y ahora eso se está analizando y replicando en el resto de espacios europeos de datos.
El otro punto tiene que ver con la parte de IA. ¿Vale? ¿Por qué? Y aquí ahora vengo a explicar cómo solventar o cómo se está solventando ahora mismo ya la realidad, ¿no? Que hay diferentes descripciones de lugares de trabajo, hay diferentes semánticas para describir una misma habilidad, ¿vale? Hay diferentes marcos de competencias, muchos de ellos hacen referencia a lo mismo, pero con diferentes semánticas, ¿vale? Bueno, pues ahí introducimos una parte de inteligencia artificial, ¿vale? Que justamente te hace eso, ¿vale? Y con independencia de las habilidades que tú tengas acreditadas, cómo aquel emisor las ha etiquetado por decir qué marco de referencia ha utilizado, cuál no, o todo esto, o cómo un empleador ha publicado una oferta de trabajo, ¿vale? Pues el trabajo aquí de la IA es hacer el análisis y decir, bueno, mira, este le llama así, este le llama así, pero este realmente, la habilidad que está requiriendo o lo que quiere, la oferta educativa que quiere realmente encontrar, son estas. Pueden tener nombres diferentes. Lo que realmente el ciudadano está buscando es eso, ¿vale? Y puede encontrar la oferta para hacer su reskilling, ¿no? Viceversa, desde el punto de vista de un empleador que está buscando gente o esta serie de cosas, ¿vale? Bueno, esto es básicamente, aquí tenéis en diferentes colores, ¿vale? Todo lo que se hizo y se personalizó, ¿vale? Para el espacio europeo de habilidades, ¿vale? Basado en el framework, en el marco común del DSSC, ¿vale? Y en lila veis los específicos, ¿vale? Obviamente la presentación está, y más que la presentación yo os diría que vayáis a dsforskills.eu y tenéis todo esto ahí, ¿vale? Concretado. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Pues este primer proyecto, que acabó hace ya más de medio año, ¿vale? Lo que hizo es, vamos a establecer las bases, ¿vale? Vamos a ver el qué y identificamos estos nuevos building blocks, como el de IA, como el de la persona y todo eso, lo que lleva detrás. Hay otro proyecto que ya está en marcha, que es Edge Skills, que lo que está haciendo es implementar capacidades, ¿vale? Esos building blocks, esa serie de cosas. Y hay un tercero que la call se cierra también ahora en mayo para los espacios europeos, que lo que va a hacer es poner casos de uso en funcionamiento, ¿vale? Es una nueva call, se cerrará. Lo que comentaba ayer, que yo sepa, hay como mínimo 2 consorcios en marcha y sé que hay en marcha 2 potenciales consorcios que van a aplicar y sé que hay 2 universidades españolas que como mínimo están en uno de ellos. Y poca cosa más. Hasta aquí. Bueno, vamos muy justo de tiempo, pero bueno, podemos dar, si queréis comentar algo, los miembros de la mesa, intervenir de manera cruzada o preguntar algo a los componentes o alguna pregunta del público, si alguien se anima. Solo quizá un par de comentarios. Bueno, que por cierto, muchísimas gracias, porque estos 2 casos de uso, bueno, el por Skill sí lo conozco, pero por los finlandeses, no por vosotros. Pero el de Leo SC no lo conocía, así que te invito, que además tú ya sabes que estoy en Valencia también, no estoy en Denia, así que quedaremos un día y te invitaré. Y para todos los techies, también simplemente recordaros que la semana que viene, justamente en Luxemburgo, si os apetece ir a Luxemburgo, está el TechX de Gaia X, que va a haber hackathon, se os digo también para que se vuestros equipos, va a haber un hackathon sobre Gaia X, se puede aprender muchísimo sobre Gaia X, así que quienes queráis aprender más sobre Gaia X en concreto, sí que podéis ir la semana que viene a Luxemburgo, que es baratito, podéis encontrar un vuelo barato rápidamente. Y también, por cierto, por alusiones, toda la parte de semántica, yo cuando llegué a esto de los espacios de datos no pensé que, pensé que la semántica iba a ser un tema a tratar, pero es el tema a tratar. Yo estuve ayer todo el día y tenemos dentro de Gaia X, dentro de Gaia X España tenemos un montón de subgrupos de trabajo, aparte de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, un grupo de convergencia con Fireware, un grupo de convergencia con IDSA y tenemos un grupo de semántica, que casualmente a todas las universidades les encanta. Entonces está la Universidad de Málaga, la UPM, la Universidad de Lérida, la de Cataluña, están todas allí. Y el tema de la semántica es increíble porque es Entonces hay un par de problemas, que es primero la definición de ontologías por sector,
que eso es súper importante, y luego la interoperabilidad semántica, ¿no? Entonces, son temas que estamos tratando y a los que les interese, pues también les invito a que participen en ese grupo de trabajo. Si quieres, por alusiones también. Y explico el porqué. ¿Vale? Hay una oportunidad ahora mismo a nivel europeo de utilizar una ontología semántica para los logos de aprendizaje, porque aquí después hemos de ver varias cosas, ¿no? Pero es el European Learning Model, ¿vale? Es una ontología desarrollada por DigiEmployment que baja justamente a... Bueno, es capaz de describir cualquier tipo de aprendizaje formal, no formal, informal. ¿Vale? Como en el proceso de Bolonia, lo que trajo, entre otras cosas, ¿vale? Y por no simplificar, el ECTS, trajo el ECTS como una moneda común de medir el esfuerzo de aprendizaje. Esto podría ser una oportunidad para tener un lenguaje común, una semántica común, ¿vale? de describir en sí el aprendizaje. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que va a haber una única ontología a nivel europeo que sea el LLM? Personalmente creo que es una oportunidad de poder tener en contexto transfronterizo una ontología común y además como es capaz de describir no solo el contexto europeo, el EQF, sino también los contextos nacionales, en el EQF, pues en una misma acreditación tú puedes tener ambas cosas y utilizarlo entonces en un contexto transfronterizo o en un contexto propio, nacional, regional, hay de todo en Europa. ¿Vale? ¿Por qué digo que veo difícil, no imposible, pero es difícil? Es un tema de tiempos, porque al final, aquí mismo, ¿no? De hecho tenemos proveedores de soluciones educativas. ¿Vale? Cambiar un modelo de datos en los RPs existentes, eso lleva décadas, es la realidad. ¿Vale? Y bueno, y hay cosas que a lo mejor realmente, si puedes solucionarlas por una capa de arriba, pues no hace falta tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están haciendo esfuerzos en hacer conversores, en hacer una serie de cosas. Pero bueno, no digo que no sea imposible, pero digo que es difícil. Y si tenemos un lenguaje común simplemente para el texto transfronterizo de movilidad, bueno, pues yo ya me daría con el canto a los dientes. Como veis, no necesitamos que pregunten ellos, hablamos nosotros. Pero si tenéis alguna pregunta, estupendo. Nacho, muy rápidamente, ¿querías comentar algo? Nada, dos segundos. Nada, simplemente deciros que es cierto que en EOS que realmente lo que estamos es trabajando de una forma muy cercana tanto a la innovación como hacia la parte investigadora, pero nuestro principal objetivo es la parte investigadora, pero sabemos que todos esos datos se reutilizarán muy bien en la parte de innovación, por eso esos puentes es necesario trazarlos, ¿no? Y también aquí, muy brevemente también decir que los investigadores que ya están utilizando sus propios canales para dejar sus datos, para usar sus herramientas en comunidades científicas, Research Infrastructures, Elixir, por ejemplo, no tienen por qué cambiar. Lo que queremos es que los datos sean más cercanos o sea, cada vez más descubribles, más fair, pero no queremos cambiar procedimientos. Sí, solo, bueno, yo he hecho mi presentación un poco más corta que lo que tenía previsto, porque he visto que íbamos mal de tiempo, pero he traído un montón de ejemplos de proyectos que se están haciendo en universidades. O sea, ya en esta convocatoria que acaba mañana, repito, pues por ejemplo la UPC va a hacer cosas de agro, la UDL de ganadería, por ejemplo, la Universidad de Málaga de agro, la de Galicia de salud, la UPM de movilidad. Quiero decir que hay un montón de universidades que se van a presentar a esta convocatoria que es súper práctica. No es científica o investigadora, sino es súper práctica y estoy viendo que la universidad está muy cerca del negocio porque hay muchas empresas que se están acercando para trabajar con las universidades en este sector en concreto, en la parte de espacio de datos. Pues nada, un aplauso de nuevo y